Este evangelio es el que seguiría al del domingo. Está buena esta sincronización, porque este signo de Jesucristo está enmarcado en el Jesús que sana antes de la multiplicación de los panes y también después de hacer este milagro. En ese marco aparece este signo de Cristo y esta pedagogía de Jesús. Siempre está enseñándoles a los apóstoles acerca de su misterio, acerca de quién es Él. Siempre los deja perplejos y ellos sí se destacan por su obediencia al Maestro. Los dejó perplejos cuando les pidió los 5 panes para alimentar a la multitud, y los deja perplejos en este momento cuando les dice: vayan yendo, yo ya los alcanzo, y ellos obedecen. Tendrá otra lancha, pensarán. Nunca se hubieran imaginado que los iba a alcanzar al trotecito sobre el mar, y por eso se sorprenden, no pueden entender que ese que está viniendo allí sea Jesús, y se llenan de temor. Y aparece Pedro, el primero, como le gusta decir a nuestro padre fundador, el primero, y es el que toma el liderazgo de la situación dramática, llena de pánico, en un contexto de dificultad, y le dice a Jesús: si eres tú, hazme ir hacia ti. Y ese ir a caminar de Pedro hacia Cristo en medio de la tempestad es como un anticipo de lo que después va a pasar al final de su vida, al final del Evangelio, cuando él mismo se anime a caminar detrás de Jesús antes de su pasión. Dará los primeros pasos, lo acompañará Jesús hasta el pretorio, pero después el miedo a la muerte va a hacer que se hunda y que se llene de culpa. Así también hoy pasa lo mismo en este Evangelio, donde Jesús quiere enseñarle a Pedro a tener fe. Pedro será también el primero que confiese: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y será también el primero en recibir la reprimenda de Cristo por no aceptar al Cristo sufriente. Hoy Pedro camina sobre las aguas, hace un acto de fe verdaderamente extraordinario. Se anima a poner los pies sobre el mar y maravillosamente empieza a flotar. Y eso tendría que haber sido suficiente certeza y credibilidad para seguir caminando hacia Jesús. ¿Cuánto habrá caminado Pedro hacia Cristo? ¿Cuán lejos habrá estado el Señor de la barca? No lo sabemos. Pero sí sabemos que en ese caminar hacia Jesús dejó de mirarlo a Jesús. Mirad hacia Él, dice el Salmo, y quedaréis resplandecientes. Dejó de mirarlo a Cristo y miró alrededor de su entorno. Y entonces le invade el miedo a la muerte, el miedo o la duda a que Jesús se olvide de él y lo suelte. Qué interesante esto para la vida espiritual. Es profundamente simbólico para nuestra vida espiritual, porque eso que le pasa a Pedro es lo que todo el tiempo nos pasa a nosotros. La pregunta que me hacía hoy cuando leía el Evangelio es: ¿a qué le tengo yo miedo en mi vida? ¿Le tengo miedo a la muerte? Normalmente para alguien joven como ustedes y yo, la muerte es un tema muy del más allá. No pensamos en la muerte,
no es un tema que nos preocupe. Estamos sanos, tenemos fuerza, estamos dispuestos a llevarnos el mundo por delante. Pero ¿acaso no le tenemos miedo a la muerte? ¿A qué le tengo miedo? Si yo no sé a qué le tengo miedo, entonces estoy en un nivel de espiritualidad muy pequeño, muy frágil, muy superficial. Porque esos miedos están en el corazón del hombre y trabajan muchas veces en nuestros bloqueos, en nuestras incapacidades, en las veces que nos hundimos. ¿A qué le tengo miedo? Al fracaso, al ridículo, a la soledad, a perder la fe. ¿Cuáles son hoy tus miedos que pueden bloquearte ese caminar hacia Jesucristo? ¿Qué es lo que hace que en el día a día, a lo largo de tus días, dejes de mirarlo a Jesucristo y empieces a mirar a tu alrededor y empieces a hundirte o estancarte en tu vida espiritual? Hoy Pedro también nos enseña, como Tomás nos enseñó con su falta de fe, hoy Pedro también nos enseña este hermoso desafío de ser probados por Cristo y de ser capaces de superar todos aquellos miedos que no nos dejan caminar o que hacen que dejemos de mirarlo a Él. Está bueno que aparezcan los miedos, porque somos humanos. No hay que tenerle miedo al miedo. Los miedos están justamente porque son ocasión para profundizar la fe y la confianza que tenemos en Jesucristo. Es preferible una persona que reconozca que tiene uno, dos o varios miedos, sin que se transformen en fobias, a una persona que diga yo no le tengo miedo a nada. Ese es el que, igual que Pedro, va a ser derribado por una mucama del templo. La presunción hace que muchas veces no seamos capaces de darnos cuenta lo que puede voltear nuestra fe. Sin embargo, cuando aparezca ese miedo, es el momento oportuno para aprender a volver a mirar a Cristo y saber que de allí emana esa fuerza, esa luz, esa energía, esa confianza que por un momento perdimos, porque nos miramos al ombligo, porque miramos otras cosas o pusimos nuestras seguridades en donde no estaban. Que hoy el apóstol Pedro nos enseñe a mirar siempre a Cristo Jesús y a pesar de lo que pueda asustarnos, podamos tener siempre fija la mirada en aquel caudillo que consuma nuestra fe. Que así sea.